Hola. Con los años es normal que empecemos a hacernos cada vez más preguntas sobre vuestra salud, especialmente sobre el corazón. A veces, aunque no tengamos ningún síntoma, nos entra esa curiosidad, esa pequeña inquietud por saber cómo están las cosas por dentro. Y es ahí cuando oímos hablar de pruebas modernas como el escáner de calcio coronario, que suenan como una oportunidad de echar un vistazo debajo del capó para ver si todo va bien. Esto nos lleva a la pregunta del millón, una que seguro te has hecho. ¿Debería hacerme esta prueba para quedarme más tranquilo? Pero antes de decidir si es para ti, vamos a entender exactamente en qué consiste este vistazo al interior de tus arterias. La prueba en sí es bastante sencilla y, sobre todo, no es invasiva. Te acuestas en una camilla que se desliza suavemente dentro de una máquina de tomografía, TC, mientras el escáner se mueve a tu alrededor. En total, el proceso dura unos 30 minutos. El objetivo es muy concreto, buscar si hay acumulaciones de calcio en tus arterias que rodean el corazón. La presencia de ese calcio puede ser una señal temprana de una enfermedad cardíaca. Suena bastante sencillo, ¿verdad? Sin embargo, y aquí viene lo más importante, esta prueba no es para todo el mundo. Verás, los médicos suelen clasificar el riesgo de tener una enfermedad del corazón en 3 niveles: bajo, medio o alto. Y toda la evidencia nos dice que esta prueba ofrece el mayor beneficio a las personas que están justo en el medio, en el grupo de riesgo medio, y que además no tienen ningún síntoma. No se recomienda para quienes tienen un riesgo bajo, porque un resultado inesperado podría generar preocupaciones y pruebas que en realidad no necesitas. Tampoco es para quienes ya tienen un riesgo alto o han sido diagnosticados con una enfermedad cardíaca, porque esas personas ya deberían estar siguiendo un plan de tratamiento con su médico. De hecho, tampoco suele ser útil en hombres menores de 40 años o mujeres menores de 50. La clave aquí es que es tu médico quien determina ese nivel de riesgo, basándose en factores como tu tensión arterial, colesterol, diabetes, tu edad, sexo y raza. Entonces, si tu médico te dice que estás justo en ese grupo de riesgo medio, ¿qué ganarías realmente al hacerte el escáner? Lo que ganarías es un dato muy concreto, un número, tu puntuación de calcio, que puede ir de 0 a más de 400. Y tener este número puede ser un motivador increíblemente poderoso para pasar a la acción. Un resultado elevado puede ser ese empujón definitivo que necesitabas para empezar a hacer cambios importantes en tu vida, como mejorar tu alimentación, hacer más ejercicio, perder peso o dejar de fumar. Además, este dato es una herramienta más para tu médico. Junto con los otros factores de riesgo que ya conoce, la puntuación le ayuda a decidir si ha llegado el momento de empezar a tomar medicación para controlar el colesterol o la tensión. Tener esta información puede darte claridad, pero es justo decir que este número también puede tener sus inconvenientes. Aquí es donde la cosa se complica un poco. Un resultado puede llevar a dos tipos de confusiones. Por un lado está el llamado falso positivo. Esto no significa que la máquina se equivoque al ver el calcio. Significa que la presencia de calcio no siempre se traduce en un bloqueo arterial peligroso que necesite una intervención inmediata. Sin embargo, ese número alto puede desencadenar una cascada de más pruebas, tratamientos que no necesitas y, lo más importante, un montón de preocupación que te podrías haber evitado. Por otro lado, podría pasar lo contrario, una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque la enfermedad coronaria en sus inicios a menudo implica lo que llamamos placa blanda, una acumulación de grasa que aún no se ha calcificado. Esta placa también es un riesgo, pero el escáner de calcio no la detecta, haciendo que te relajes cuando en realidad deberías seguir cuidándote. A esto hay que sumarle un pequeño riesgo por la radiación.
existe una ligera posibilidad de desarrollar cáncer por someterse a este tipo de pruebas y el riesgo aumenta en personas que se han hecho muchos estudios con radiación. Además, hay que tener en cuenta los aspectos prácticos. Esta prueba suele costar entre 100 y 400 euros aproximadamente y la mayoría de los seguros de salud no la cubren. Recuerda que muchas veces tu médico puede obtener la información que necesitas sobre tu riesgo a través de un buen examen físico y análisis de sangre, valorando justo esos factores que mencionamos antes, como la tensión y el colesterol. Al final, quizá la pregunta más importante no es qué número te da una máquina, sino qué pasos decides dar tú cada día. Puede que el mejor chequeo para tu corazón no se haga en una técnica, sino en tu cocina y en tus paseos. La decisión sobre el escáner es una conversación con tu médico, pero la decisión de cuidarte es un compromiso contigo mismo y eso puedes empezar a hacerlo ahora mismo, al terminar este vídeo. Espero que hayas encontrado esta información útil. Muchas gracias.